Para mí ha sido un trampolín, ni siquiera un obstáculo, fíjate, sino un trampolín, porque me ha servido de motivación, ¿no? Para cuidarme más, tener más, controlarme más la alimentación, el sueño. Es verdad que, bueno, mis padres están detrás de todo ello, ¿no? Yo desde muy pequeño, yo con 5 años debuté, ¿no? Siendo diabético. Y sí es verdad que mis padres, y más mi madre, sinceramente, ha sido quien me ha rigido esas normas, ¿no? Esa disciplina. Y bueno, es lo que te dije antes, ¿no? Nunca ha sido un obstáculo, siempre me ha impulsado a cuidarme más. Aaron Martín, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Muy bien, muy contento de estar aquí. Contento de estar en la Orotava, porque tú ante todo eres orotavense y la verdad es que, bueno, produce orgullo en los tuyos, en tu familia, en tus amigos, que presumas de orígenes, ¿no? Sí, sí, ya te digo que para mí es un orgullo siempre poder estar aquí y sobre todo compartir estos momentos con la gente que yo quiero. ¿Qué significa ser de la Orotava? ¿Eso marca? ¿Eso se lleva en el ADN, ser del sitio donde uno nace, claro? Yo creo que sí, la verdad que yo siempre, bueno, se lo he dicho siempre a mi familia, ¿no? Que yo me considero un villero y ya sea por buenos momentos que he pasado aquí o porque he nacido aquí y sí, yo considero que eso es algo que llevas dentro, algo Eso, en el ADN, sí. eso no cambia nunca. Eso ya uno lo lleva desde el principio hasta el final. Ser del sitio donde uno nace y sentirse que cuando uno aterriza en el aeropuerto y ve el Teide dice, eso es casa, ¿no? Que casa es una de las palabras más bonitas que hay en el español. Yo quería preguntarle a Aarón qué recuerdos tienes, Aarón, de ese niño de la Orotava, de ese niño que nace y desde muy pronto ya estaba pegado a la pelota de cuero. Pues fíjate que tengo muy buenos recuerdos y ya te digo, mira, te digo un poco la verdad. Yo recuerdo de, por ejemplo, ir a entrenar y quedarme toda la tarde entrenando incluso. Yo aquí en la Orotava tengo una especie de finca, ¿no? Bueno, realmente es una finca con un terrenito ahí y me acuerdo de ir a poner unas porterías e incluso después de entrenar, ir ahí y ya te digo, con un amigo aquí, Tito, aquí presente, y pasármelo y aprender un montón ahí. ¿Te regalaron muchas pelotas, muchos balones los Reyes Magos? Sí, 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 yo ya te digo que yo siempre intentaba estar pegado a un balón, siempre. ¿Y cuántos balones rompiste? ¿Cuántos balones gastaste? No ¿Cuántos mucho, fueron? no mucho, pero platos y vasos en mi casa y en la casa de mis abuelos seguro, sí, sí. ¿Y cómo empieza tu historia? Porque es verdad que hemos hablado mucho en los últimos tiempos de tu fichaje por el Azcachía, que es una noticia que tuvo mucha repercusión, tu sesión al Mirandés, tu debut con el Tenerife, te han pasado muchas cosas en poco tiempo, pero ¿dónde empieza tu historia? Bueno, pues mi historia, mira, mano, empieza a través de una necesidad, porque me detectan una enfermedad y que es la diabetes y me veo un poco obligado a hacer un poco de deporte. ¿Y qué pasa? Que yo empiezo en atletismo. ¿Y qué pasa? Que cuando va pasando el tiempo, pues, ¿qué pasa? Que mi madre detecta que voy 2 horas antes a entrenar en atletismo y era para verme con un par de colegas míos y a jugar a fútbol ahí. Pues cuando yo digo a mi madre de apuntarme a fútbol, fíjate, es una cosa que siempre me han enseñado mis padres, la disciplina, ¿no? Que cuando empiezas una cosa, pues acabarlo. Pues mis padres dijeron, no, 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 tú acabas atletismo y ya después se verá, ¿no? Acabo atletismo y es cuando comienzo el fútbol, en la Unión Deportiva Orotava. Que fueron 3 años en el Orotava, recuerdo que también estuviste en el Barranco Hondo, en el Florida, que es otro club carismático, emblemático de esta zona norte de la isla. Y desde luego que se vuelve adictivo para ti, ¿no? El fútbol. No sé qué tiene el fútbol que engancha, que conecta. Nada, ya te digo, te puedo responder muy fácil a esa pregunta, que qué es lo que engancha, ¿no? Y es el balón. El balón es la sensación de dar un pase bien, de incluso marcar, ¿no? Una felicidad increíble, sí, sí. ¿Y en qué momento crees tú que, no sé, que haces clic, que dices, pues a lo mejor puedo ganarme la vida siendo futbolista? Bueno, yo siempre he tratado de disfrutar, la verdad. Pero siempre he tenido muy claro qué es lo que quiero ser desde pequeño, ¿no? Y era ser futbolista. Y sí es verdad que cuando estamos hablando, ¿no? Que cuando di el salto de estar de la Orotava a Barranco Hondo, pues ya vi más un ambiente más profesional. Y me di cuenta de realmente ahí de lo que quería. Y los que han jugado contigo detectaron, lo habrán hecho también tus amigos de toda la vida, que hombre, tú tenías un talento especial, que estabas un poquito tocado por la varita porque imagino que habrás detectado también tú que se te daba bien, ¿no? Claro. Bueno, sí, pero ya te digo que sin trabajo
Puedes tener mucho talento que sin trabajo no... Mira, una frase que siempre me ha dicho mi madre, y de verdad que esto lo llevo grabado, que yo soy un chico que no creo en la suerte, porque para mí la suerte es el sumatorio de tu trabajo y alguien que te dé una oportunidad. ¿Sabes? Y si realmente te da esa oportunidad es porque creen que estás preparado. Y, Entonces, para mí esa es la suerte. y qué bueno que estén tan presentes en todos tus pensamientos, tus padres que pueden estar orgullosos, tu familia, tu gente, porque es verdad que los llevas a gala, ¿no? Ahí donde vas, ¿no? Siempre, Sí, sí. en cualquier entrevista, en cualquier respuesta, está muy presente la educación, los valores que te dieron aquí, ¿no? Sí, ya te digo, mejores padres que imposible. Qué bueno. Me han acompañado en todo y yo sé también el sacrificio que han hecho ellos por mí. Lo que imagino que nunca bueno, llegaste a suponer es que ibas a ser protagonista de una jugada que no la habría escrito ni el guionista más enrevesado, ¿no? Que sales del Orotava, debutas al tiempo, mucho después en el Tenerife, la llamada de la selección, pero que acabarías firmando por un club árabe, ¿no? Eso no estaba en el guión cuando esto empezó, ¿no? Pero bueno, imagino que te habrá cambiado la vida, ¿no? Bueno, sí, la verdad que fue una decisión meditada, la verdad. Meditada porque al final también había más opciones, pero bueno, creímos que fue la mejor y sinceramente lo pienso. Ya no a nivel económico, sino también a nivel de aprendizaje. ¿Sabes? Yo creo que a cualquier lado que vayas, con una buena actitud y con disposición, que es muy importante, siempre estás dispuesto a aprender y muy bien, la verdad, sí, sí. También con el orgullo, porque al final es verdad que el dinero es importante en la vida, siempre se suele decir, de resolver la vida, de tener la vida arreglada, bueno, supone mucho también, ¿no? Imagino que supone tranquilidad. Yo no sé si dijiste, con el primer salario hago esto o hago aquello otro, pero sí que supone darte una estabilidad, ¿no? A ti y a los tuyos, claro. Sí, sí, mira, ya te digo que mi padre, mis padres bueno, mi padre y mi madre, bueno, en general mi familia, ¿no? Han sacrificado, como dije antes, mucho por mí. Y ya te digo que si yo puedo devolverse de alguna manera sería a nivel económico también. Entonces, también pensé en ellos y por mí también, sinceramente. ¿Eras buen estudiante? Bueno, yo creo que me han dicho que sí. Sí, aplicado y con la idea de compaginar, o eso uno llega a aparcarlo, porque al final es verdad que el fútbol se abre camino como un vendaval en tu trayectoria. No, no, la verdad que sí, compaginado. Mira, una cosa de que el Tenerife, por ejemplo, hace muy bien Sí. es que obligan, ¿no? a sacar unas determinadas notas. O sea, no pueden haber suspenso. Y yo recuerdo días de yo coger la guagua aquí en la parada del ramal, ir a entrenar y a la vuelta, por ejemplo, ponerme a estudiar en la guagua. ¿Cuántos sacrificios, Aarón, en eso? Porque es verdad que es la parte del canterano, del joven futbolista que uno no llega a ver en los medios de comunicación, pero lo has dicho perfectamente y quería preguntártelo, ¿no? Esos trayectos, tantos kilómetros de ida, tantos kilómetros de vuelta, el tener a lo mejor un mal día, un mal entrenamiento, regresar aquí a la Orotava, pues no sé, dándole vueltas a la cabeza, pero sabiendo también que tienes que estudiar y que tienes que cumplir. Al final, detrás de cualquier historia de superación de un futbolista, imagino que hay muchas privaciones detrás, ¿no? Sí, sí, hay que privarse, sí. Pero bueno, yo es lo que te dije antes, yo siempre tuve muy claro lo que quería hacer y no me suponía ningún peso, vamos, que te No te repele, ¿me quitaste de entiendes? muchas Exacto, romerías, de muchas exacto. fiestas, No, no me importaba, la verdad, y entonces ya te digo que cuando lo tienes muy claro, lo haces con gusto, ¿sabes? Lo haces sabiendo que te va a satisfacer. ¿Quién era tu referente? ¿Tú soñabas con ser quién? Hombre, yo la verdad que siempre he querido ser yo mismo. Siempre me he fijado mucho en Kroos, por ejemplo. Bueno, ahora últimamente Pedri, la verdad. Pero ya te digo que mi principal objetivo es ser yo mismo. Pedri es la demostración de que saliendo de Tenerife, de un lugar humilde, de un entorno también con una buena familia, con unos buenos referentes, se puede llegar tan lejos como uno imagine. Sí, sí, es el ejemplo perfecto. El ejemplo perfecto porque me imagino también que Pedri ha salido de una familia muy humilde, que ha seguido también sus pasos, también muy humilde y ya te digo que seguramente también haya tenido que sacrificar muchas cosas para ser para ser el jugador que es hoy en día. ¿Qué recuerdas de tus tiempos? Primero en el Orotava, luego en el Barrancondo, luego en el Florida, luego en el Tenerife, esos tiempos de formación, ¿qué recuerdo se te viene a la cabeza? Pues, tío, principalmente disfrutar. Disfrutar con mis amigos. Yo recuerdo que cuando estuve aquí en el Florida, esa temporada fue increíble, tío. Increíble porque
había tanta química entre nosotros, había tanta buena amistad que era ir como al colegio, después, vamos, eso te marca, tío. Y incluso recuerdo también en Liga de Campeones, que aquí la verdad que es un gran torneo, ¿no? Sobre todo en categorías inferiores. Y recuerdo de llegar a la final contra el Tenerife y de ganarles, porque había tan buen rollo en el equipo, había tanta química que al final solo disfrutando jugando a fútbol, ni siquiera veíamos el resultado, sino disfrutar. Se nota que te adelantas a todo porque era justamente lo que quería preguntarte. Claro, siempre hay partidos que a uno le marcan, ¿no? Y es verdad que aquí en la memoria colectiva de la gente del norte, de la gente muy de fútbol de aquí en la Orotava y justamente del Florida, donde se sienten orgullosos de que tú pasaras por ahí, se acuerdan todavía de ese partido. O sea, Sí, parece sí. increíble, ¿no? Que se acuerden aquí en la Orotava de que hubo un partido en el que ganaron al Tenerife. Y eso ya te lo quedas para ti para toda la vida. ¿Cómo fue aquello? Nada, tío, súper bonito. Y sobre todo, pasamos nervios, pero yo recuerdo, mira, fíjate, yo recuerdo estar en el vestuario antes del partido y el entrenador coge y nos pone un vídeo, que la verdad que yo no sé en qué tiempo lo hicieron, pero vamos, que era un vídeo de los padres, ¿no? De cada uno de nuestros padres, dándonos ánimo. Y yo creo que eso fue que nos dio tanta motivación ese vídeo, tío, nos dio tanta energía que al final salimos como motos, tío. Sí. Y supongo que habría personas al margen de tu familia que te marcarían, ¿no? Yo no sé si el entrenador de aquel equipo, si algún profesor, si gente aquí del norte, tú que tanto llevas a gala haber nacido de aquí y que la Orotava te haya marcado para siempre, ahí donde vas, ¿no? Ahí donde vas a hacer la pretemporada con un equipo saudí a los Países Bajos, ahí donde vas, no sé, estuviste jugando partidos en la península que tenían una repercusión nacional, internacional, ahora en el Mirandés, con el foco de la Liga Hypermotion. Supongo que habrá mucha gente que te ha marcado para poder llegar a todo eso después, ¿no? Sí, mira, la verdad que yo te podría decir muchos entrenadores, ¿no? Te puedo decir, por ejemplo, por el paso del Tenerife, te puedo decir, el primero que tuve es Roberto. Luego también tuve a Samantha, que fue, la verdad, que me sorprendió que una mujer esté de entrenadora. Y lo veo muy bien, la verdad. Y ya te digo que ese año también aprendí, pero muchísimo, muchísimo. Y por último, Raiko. Ahora mismo está en el Tenerife C y lo llevo en el corazón. Pero hay una persona que estuvo desde que yo era muy, muy pequeño y la nombré antes, Tito. Tito ha sido una persona que me hizo, me fue poniendo los primeros ladrillos de la casa, sí. ¿Y qué consejos te daban? Porque es verdad que siempre a uno le dicen no te vengas arriba, no te creas el mejor, no vayas de sobrado, pero en tu caso, además yo creo que quien te está escuchando ahora sabe que eres un tío absolutamente humilde, ¿no? Pero a lo mejor te daban también consejos futbolísticos, ¿no? De saber dosificarte, de saber dónde equivocarte y dónde no, de, bueno, lo que se adquiere con la madurez, con el paso de los años, ¿no? Bueno, lo que tú dices, aparte de todo ese tipo de consejos, ¿no? De poder dosificarme o gestos técnicos, pues además de todo eso, el principal objetivo era divertirme, tío, ser yo, ¿sabes? Al final en el fútbol es un juego, ¿no? Y el objetivo de un juego es primero la diversión, ¿no? Y ya si te diviertes, vamos, seguro que salen los resultados bien y todo va acompañado. Ujú. Aquí entramos solo hasta donde tú quieras, porque evidentemente es un asunto privado tuyo, que te hablabas antes de la enfermedad que te marca, pero no sé si quieres contarlo por servir de inspiración a personas que puedan pasar por lo mismo y ver que es un problema o un contratiempo absolutamente salvable, que no te impide llegar a tener una vida de futbolista como la de cualquier otro. Pues mira, yo para nada, la verdad que yo para nada me avergüenzo, ¿no? Decir que Ajá. soy diabético. Y es más, bueno, lo digo con total seguridad de que para mí ha sido un trampolín, ni siquiera un obstáculo, fíjate, sino un trampolín, porque me ha servido de motivación, ¿no? Para cuidarme más, controlarme más la alimentación, el sueño. Es verdad que, bueno, mis padres están detrás de todo ello, ¿no? Yo desde muy pequeño, yo con 5 años debuté, ¿no? Siendo diabético. Y sí es verdad que mis padres, y más mi madre, sinceramente, ha sido quien me ha regido esas normas, ¿no? Esa disciplina. Y bueno, es lo que te dije antes, ¿no? Nunca ha sido un obstáculo, siempre me ha impulsado a cuidarme más. Y has tenido que crecer demasiado pronto, porque, bueno, entre todos esos consejos también te habrán dicho un montón de veces, cuidado con la prensa, que los periodistas son malos, malísimos.
Claro, tienes que enfrentarte a dar una entrevista. No hay clases, o sea, yo no creo que en el colegio, en el instituto, te enseñen cómo dar una entrevista. Tienes que saber comportarte, tienes que saber manejarte en las redes sociales, no subir nada que sea comprometido o que sea perjudicial para ti. Claro, a ti se te nota mucha madurez y parece que lo llevas todo implícito y de fábrica, pero al final uno tiene que adaptarse a muchas cosas en muy poco tiempo. Bueno, mira, pues tirando un poco del mismo hilo, fíjate, para mí también la diabetes pues me dio ese punto de madurez, ¿no? Desde pequeño, de privarme de cosas, de tomar decisiones u otras. Y ya te digo que ese trabajo, todo de mis padres. De mis padres, porque al final la educación también marca la madurez. Pero mira, fíjate que justamente hablando con un compañero tuyo en su día, en un acto como este, con Teto, me decía que nadie está preparado porque parece que es un salto en paracaídas, pero sin paracaídas, de que uno de repente debuta porque está jugando con su equipo juvenil, con el B, lo que fuera durante la semana, y de repente el domingo juega y a lo mejor tiene la suerte de ser muy protagonista, de marcar un gol, y al día siguiente levantarse sus padres y ver que la foto de su hijo está en el periódico. Entrar en su cuenta de Instagram y ver que en vez de tener 600 seguidores tiene 6.000. Saber que le están llamando agentes, que le están llamando otros clubes, que le están llamando a su puerta, pues vete a saber quién. Claro, es muy difícil, ¿no? Ese salto en paracaídas sin paracaídas, ¿no? Es lo que tú dices, nadie te cuenta esa parte de la historia. Es muy bonita, ¿no? Cuando explotas, pero nadie te cuenta esa parte de la historia. Entonces, hay dos caminos. O bien te vas por el que para mí es el malo, el de llevas la crecida, todos sabemos cuál es ese. O mantener la cabeza fría, que yo en mi casa sigo siendo el mismo. Y yo no quiero que me traten ni especial ni nada, sino igual que mis amigos. Mis amigos siempre me lo han dicho. ¿Sabes? Que para mí yo soy el mismo Aarón del de hace 4 años. Entonces ellos siempre me han bajado a la tierra, por decirlo así. En el grupo de amigos, de colegas, al final también es importante hablar no solo de fútbol, aunque imagino que siendo tú un fanático como eres, hablarás muchísimo de fútbol, ¿no? Pero está bien también, bueno, que haya momentos para no estar hablando solo de lo que hace Aarón, sino de lo que hacen sus amigos, de lo que, ¿no? De lo que hablaban a lo mejor toda la vida, ¿no? Sí, sí, es más, por ejemplo, ayer mismo quedamos, ¿no? Porque hacía tiempo que no veía a mis amigos. Y fíjate, hay veces que ya incluso no hace falta ni recordarlo, sino hasta yo mismo, venga, vamos a cambiar de tema. Siempre llamo el mismo tema con el fútbol, tal. Y, y eso se agradece, la verdad. Está Se claro, agradece, tanto en el seno familiar también, claro. como con mis amigos. ¿Y qué te preguntan? No te voy a pedir las respuestas, eso ya para los colegas, para los amigos, pero ¿qué te preguntan? ¿Qué curiosidad tienen? No sé, porque al final a mí se me ocurren un montón de preguntas, ¿no? No sé, de tu día a día, te preguntarán, oye, ¿y cómo es este futbolista? ¿Cómo es el otro? No sé, ¿no? ¿Cuáles son las curiosidades que les nacen, que les surgen a ellos? Bueno, hay una pregunta en común, ¿no? Y es el cómo es estar allí solo, ¿no? En Miranda. Claro, porque es mi primera experiencia solo, viviendo solo, y la verdad que todo el mundo me ha preguntado esa pregunta y bien, ¿sabes? Pero No, no te preguntan, no sé, a lo mejor cuando estabas en el Tenerife, oye, tal, ¿y cómo es entrenar con Aitor Sanz? ¿O cómo es el Heliodoro por dentro? ¿O qué haces, no sé, los minutos previos a un partido? ¿Te pones nervioso? sí, sí. O los minutos y las horas después, ¿no? Ya te digo, te puedes imaginar todo ese tipo de preguntas, ¿no? O ¿a qué cuánto cobran? Lo típico, ¿no? Que son boberías, pero siempre Pero también... tampoco tienes por qué saberlo. Bueno, ya no, igual yo no sé ningún sueldo ni nada, pero siempre llama la atención el dinero, ¿no? Entonces, Ya. también es muy común. Te ha pasado muchas cosas, decíamos. Una de las cosas bonitas que te ha pasado, supongo que para ti es un orgullo, haber llevado en el pecho el escudo de la Federación Española, ¿no? Haber sido convocado por la selección nacional en sus divisiones inferiores, que eso significa, y te lo recordarán tus padres, tus amigos, y no te vengas arriba por esto que voy a decir, pero significa que de toda España estás entre los mejores de tu edad en ese rango, ¿no? Supongo que Sí, es un sí, sí. orgullo, ¿no? Cuando llega esa llamada. Sí, ya te digo, el primer sentimiento que se te viene a la cabeza es orgullo, ¿no? De poder representar a tu país y dar tu máximo nivel pues, en la selección, ¿no? Pero fíjate, yo más que nervios tenía toda la ilusión del mundo. Es que los demás estarían como tú, ¿no? El que viene de Barcelona, el que viene de Cuenca, el que viene de Claro, Sevilla. pero el que lleva ya ahí 10 convocatorias, pues no va a ser lo mismo que yo, que a lo mejor llevaba una. Y ya te digo que ilusión por las nubes. Y te habrán preguntado también cómo es el fútbol por dentro, cuando uno está en el verde del Estadio Rodríguez López o en el césped de cualquier estadio de segunda división. Y muchos compañeros tuyos me han dicho que la diferencia con respecto al fútbol de los inicios es que va todo muy rápido, ¿no? La velocidad a la que se juega. Sí, 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 tal cual.
y velocidades, intensidades, aspectos físicos. Es verdad que el fútbol se está convirtiendo cada vez más físico y eso es una realidad. Ya no se miran los datos de cuántos pases das bien, por ejemplo. Últimamente se está mirando más lo que recorre, el HSR, que es un aspecto muy que no tiene que ver ahora. Pero, pero sí, todo muy rápido y ya te digo que nadie te dice, oye, pues tienes que mejorar la velocidad. Eso tienes que ir tú, ¿Qué tu te dice? camino. Que te ponga fuerte. Claro, nadie te lo dice. Yo, por ejemplo, desde que estoy en las categorías inferiores del Tenerife, me acuerdo de infantil, con 11 años, de ir a un gimnasio, por ejemplo, y prepararme bien a nivel de coger cuerpito, de estar más rápido. Porque eso influye luego, claro. Todo influye en el fútbol, todo, todo, todo. Hasta el descanso es vital. Alimentación, hay Bueno, lesiones que se producen por la alimentación. los que me han escuchado mucho en la radio saben que esta anécdota la cuento siempre, pero me llama mucho la atención porque a través de los años, la verdad que he conocido mucho y muy bien a Ángel Rodríguez y a su familia. Y Ángel me contaba que, claro, imagínate tú lo que ha cambiado el deporte de alta competición en 20 años, ¿no? Yo le conozco desde que subía del Tenerife B al primer equipo. Y él me decía que antes cometían la barbaridad de irse la noche antes de un entrenamiento, pues qué sé yo, al cine del Meridiano y se pedían un paquete de cotufas y una Coca-Cola enorme y tal. Y claro, que eso visto ahora es una auténtica barbaridad, porque dice, a lo mejor con 18 años lo hacía, me lo podía permitir y al día siguiente entrenaba bien, pero con el tiempo me doy cuenta de que eso estaba perjudicando mi rendimiento. Dice, ahora no lo haría, vamos, ni loco, ¿no? Claro, ¿cuánto ha cambiado el fútbol y cuánto influye cada uno de esos pequeños detalles que tú estás diciendo, ¿no? El sueño, el estado emocional, el no haber discutido con tu entorno, el estar sereno, tranquilo, hay muchas variantes, Sí, ¿no? sí, ya te digo que el fútbol, hay que cuidar los detalles y ahí vamos. El detalle de ir al cine, de dormirte una hora más tarde, todo influye, influye. Y ya te digo que yo personalmente eso bueno, te lo pueden decir mis familiares y mis amigos, que me lo tomo muy en serio. Y hay otro futbolista, Alex Corredera, con el que tú has coincidido entrenando recientemente, que me decía que lo más difícil del fútbol, siendo por ejemplo centrocampista como son ustedes dos, es que es muy difícil, ¿no? Si no estás en un Madrid, en un Barça, es muy difícil que tú seas feliz siempre. Porque si estás en un equipo, hombre, afortunadamente el Tenerife este año lo gana todo, es una maravilla. Pero si estás en un equipo de rango medio, lo normal es que no gane siempre, que el porcentaje de victorias, pues no sé, que sea del 30, del 40%. El porcentaje, por cierto, de victorias del Tenerife este año es un récord en su existencia centenaria. El Tenerife está ganando el 71% de los partidos que juega, ¿no? Pero si te vas al Mirandés, si te vas al Burgos, si te vas, lo normal es que ganes 3 de cada 10 partidos, 4 de cada 10 partidos. Pero me decía Corredera, y luego que de esos 4 de cada 10 tú hayas estado bien y te sientas plenamente conforme contigo mismo, ¿cuántos partidos hay? Y él me decía, eso es lo difícil del fútbol, gestionar la frustración, porque si solo soy feliz, si solo me permito ser feliz cuando el equipo gana y cuando yo estoy bien, el resto de partidos me los voy a pasar amargado. Eso hay que aprender a gestionarlo, ¿no? Tal cual, mano. Yo coincido. Yo, mira, una de las cosas que yo he aprendido estos últimos meses, y me atrevo a decir lo que yo lo llevaba mal, ¿vale? El diferenciar cuándo estoy en el terreno de juego, cuándo estoy entrenando, el ámbito del fútbol, a cuándo tengo que separarnos y estoy ya en mi vida personal. Y ya te digo que yo lo llevaba todo muy a nivel sentimental, ¿no? Emocional, todo con el fútbol. Si tenía un mal día entrenando, pues ya tenía un mal día. Ya no podía hacer nada porque y es verdad que estos meses he aprendido a gestionarlo mejor y ya te digo que para mí ha sido un aprendizaje brutal. Aprovecho para recomendarlo. Imagino que les habrá salido de repente en las redes sociales, pero se ha hecho muy viral en estas Navidades una entrevista justamente con un futbolista canario y de aquí, de Tenerife, como Kirian, que ha pasado 2 veces por un cáncer, ¿no? Y él decía, lo que me ha dado este proceso es a saber separar cuáles son los problemas del primer mundo y cuáles son los problemas que no son del primer mundo. Haber hecho un mal entrenamiento, haber hecho un mal partido, puede que te afecte mucho, pero no es un problema capital. Un problema capital es tener un cáncer o tener a un familiar enfermo. Y claro, eso es difícil, porque al final todos estamos en nuestras propias profesiones que queremos hacerlo bien, al final el alcalde quiere dirigir bien su municipio, el periodista quiere hacer bien su entrevista, el futbolista quiere jugar bien su partido, el fontanero quiere arreglar bien pues el problema que hay con la cañería y con el desagüe. Pero qué lección de vida, ¿no? Que te digan, aprende a separar, aprende a relativizar, que eso con el tiempo, no sé si se consigue, pero al menos se intenta, ¿no? Tal cual. Ya te digo que uno no sabe, siempre no sé por qué ahora me vino este dicho, ¿no? Que uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde, ¿no?
Y, tío, cuando te das cuenta de lo que tenías, por ejemplo, de lo bien que estabas antes, comparado con ahora, por ejemplo, te das cuenta que realmente estabas muy feliz, ¿sabes? Eras un afortunado. Y yo, sinceramente, la verdad que, y espero que siga así, yo me siento o sea, un afortunado de la vida, tío. Claro. Yo estoy feliz con lo que hago. En cuanto a salud también creo que estoy perfecto. Yo tengo una vida tío, de 10. Y me Qué atrevo a bueno. decirlo públicamente, ¿sabes? Que Qué bueno. Oye, ¿ves tus partidos repetidos? sí, ¿Te fustigas mucho? sí, Oye, sí. tuve que haber tomado esta otra decisión o tuve que haber... Sí, sí, de ¿Sí? hecho yo trabajo con un analista Qué bueno. propio, sí, sí. ¿Y cómo es ese verlo todo repetido? Que pase otra vez delante de tus ojos lo que has hecho. Hombre, cuando sale un buen partido, muy bien, ¿no? Pero ya te digo que la vida todo es aprendizaje y bueno, yo siempre digo que el día que dejes de aprender, ¿Cuál ha sido tu mejor partido? Ese que tú dices, oye, este sí que me apetece verlo repetido, no una, sino las veces que haga falta. bueno, pues de esta temporada te diría, por ejemplo, contra el Burgos. El Burgos, la verdad que muy bien. Luego recuerdo muchos partidos en el Tenerife que también, bueno, estamos hablando, mi debut como titular en el Tenerife contra el Zaragoza, increíble, increíble. Que tiene que ser flipante, ¿no? O sea, uno debuta, hace un partidazo, ¿no? Estar en una nube de la que no sé si alguien tiene que bajarte o lo haces tú mismo, pero tuvo que ser muy fuerte, ¿no? Y encima, tío, da la casualidad de que en ese partido vienen mis amigos, mi familia, estaban todos ahí. Qué bueno. Imagínate la ilusión que yo tenía. Qué bueno. Oye, acabo por donde empecé. Ahora vamos a hacer un test muy rápido de un par de preguntas muy rápidas que tengo para Aarón. Por cierto, vete pensando tu 11 de la selección canaria y si te meterías ahí dentro, ¿eh? Que está muy de moda ahora jugar a ser un 11 de la selección canaria. Vete pensando en eso. Pero, ¿qué le dices a los niños y niñas de la Orotava? Que peleen por sus sueños, que desde la Orotava se puede llegar a donde sea. Yo a los niños de la Orotava y niñas también les digo que sobre todo disfruten, que se olviden de los padres. Sí, porque a veces son dañinos, ¿eh? Pero que disfruten, que el objetivo, que el fútbol es un juego y el objetivo de cualquier juego es disfrutar, es como cuando tú juegas las cartas, es disfrutar. Entonces, cuando algo se trata de disfrutar y divertirse, ya todo va de la mano, los resultados y el estado emocional. Vamos con el 11 de la selección canaria, a ver. Yo te ayudo si quieres. Uf, en portería me pillaste, la verdad. En portería, bueno, en portería... ¿Puede ser histórico? No, tienen que ser de ahora. Tienen que Actual. ser de ahora. Vamos a convocarlos ya a jugar y vamos a decirle al alcalde que los traiga aquí a la Orotava, a los cuartos y hacemos un Pues partido mira, ahí. yo actual te digo... Puedes decir cualquiera, canterano del Tenerife o que... Sí, sí, sí. Venga. Gabri, el segundo Mira. portero del Tenerife. Vale. Gabri de Buist, bajo palos, venga. Defensa Voy a de jugar 4, de con 3. tres. Venga. Javi López, Bien. De la Orotava. Aridane Bien. y David Rodríguez. Bien, me gusta. O César. Bueno, voy a jugar con 4. Venga, Mejor. después vas a tener problemas en el mediocampo, te lo advierto. Con 4. Venga, César, David. Meto a David, que es polivalente ahí Vale. de central, y a César de Vale. lateral derecho. Vale. Ahora te meto yo a ti porque tú eres tan humilde que vas a decir, no me meto en la selección canaria. No, venga. Yo la verdad que no me metería, porque te digo, meto a Pedri por ¿Sí? dentro, Moleiro más media punta Sí. y Kirian. Y Kirian, vale. Y nos quedan 3 arriba, ¿no? Sí, y meto a Jose en punta, a Jose Vale. Pérez. Jeremy Pino. Vale. Y ahí te dejo tú la No, es que elección. fíjate que se te ha quedado fuera Nico Paz, por ejemplo, ¿eh? Y Nico Paz, no, ya Nico está, Paz. y Nico Paz, sí, Pero sí. fíjate, tenemos a Nico Paz, tenemos a Jeremy Pino, tenemos a Aaron Martín que tú te has dejado fuera, tenemos a un montón de futbolistas buenos, qué maravilla, qué gran momento del fútbol, ya no solo de Canarias, sino de Tenerife. Y fíjate, también nombré un villero. Sí, a Javi. Javi. Qué bueno. Algo tienen ustedes aquí, ¿eh? Algo hay, algo hay. Está la Dicen- fábrica de dicen que futbolistas aquí. Hay magia, dice. Venga, vamos con el test rápido. A ver, te voy a preguntar, ¿Nico Paz o Pedri? Pedri. ¿Kirian o Moleiro? Kirian. Canteranos ejemplares, para ti, ¿quiénes son? Mira, por ejemplo, Gabri, estamos hablando de Gabri. Para mí, Gabri, tío, en la etapa formativa, top, me ayudó muchísimo, muchísimo. ¿Qué tiene Aitor Sanz que sea diferente a los demás? Liderazgo, Dani Fernández, talento descomunal. ¿sigue siendo del Tenerife? ¿Cuánto? Sigo siendo el Tenerife y 10. Muchísimo. Mucho, mucho. Vale. ¿Sigue siendo del Orotava? Yo me considero un birria. Vale. Si es así, ¿no? Birria, sí. Birria y del Orotava y del Florida. También.
¿Sí? También, también. Vale. Me has dicho que sigues al Tenerife, con lo cual casi que sobra la pregunta, pero ¿crees que va a subir? Sí. Vale. ¿Qué significa para Aarón la Orotava? Hogar, La familia, felicidad, el escudo del Tenerife, orgullo. el Heliodoro Rodríguez López, Mm, espectáculo. el Alcacía, Mm, 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 mm. Paso palabra, no se puede. la oportunidad, te ayudo yo, la oportunidad que te han dado, ¿no? Oportunidad, Seguro, sí, tal sí, cual. sí. Sí, sí, sí. La experiencia con la selección española. Eh, pues también experiencia, sí, sí. Al final también me ayudó a coger experiencia. Y la última, el fútbol, ¿qué significa para ti? Mi vida. Una locura. Mi Un vida, sí, aplauso, sí. de verdad que sí, para Aarón Martín Luis. Gracias por acompañarnos.